Se está grabando. Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar de lo que es la salmonela en queso en leche sin pasteurizar. Los integrantes son Luis Hurtado, María Alejandra Sánchez, María Eugenia Hidrobo, Rosemary Bermúdez y Paula Andrea Benítez. Siguiente, por favor. Bueno, les vamos a hablar un poco acerca de lo que es los factores que condicionan el crecimiento de la salmonela. Tenemos que la salmonela tiene requerimientos simples para su crecimiento. Sobrevive sobre todo en largos periodos de tiempo en lo que son los alimentos y además la temperatura óptima para su crecimiento está entre los 35 y 37 grados centígrados. También podemos decir que se ha reportado un crecimiento alrededor de temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados y también se ha encontrado que puede sobrevivir a temperaturas de congelación. En cuanto al pH, podemos decir, anterior, por favor. Podemos decir que depende de cuando hay un pH desfavorable, depende de otros factores, como lo son la temperatura, la presencia de sal y de nitritos. También es capaz la salmonela de adaptarse a pHs bajos frente a situaciones de estrés ambiental y responder de forma diferente según el tipo de pH del medio. También la salmonela es sensible a concentraciones eh, altas de sal, aunque puede crecer en productos que tengan alrededor del 3% de cloruro de sodio. Siguiente. La salmonela no crece en condiciones de actividad de agua baja, o sea que necesita una humedad alta para poder crecer. También es capaz de sobrevivir en presencia de lo que es grasa, azúcar y otros sustratos. Como ya lo dije anteriormente, tolera concentraciones de sal alrededor del 0,4 al 4%. Siguiente. Bueno, en cuanto a las características del queso para el crecimiento de la salmonela, podemos decir que esta crece sobre todo en pH cercanos al neutro, entre 6,5 a 7,5. En quesos frescos, los cuales tienen un pH más alto, los cuales tienen un mayor riesgo de salmonela. Al contrario, los quesos madurados tienen un pH más bajo, lo que haría un menor crecimiento de esta bacteria. Como ya lo miramos, necesita una actividad del agua alta, o sea, una humedad alta. En quesos frescos, lo cual favorecería el crecimiento bacteriano. Y en quesos curados, esto limitaría su crecimiento. También podemos mirar que la leche es rica en proteínas y grasas, lo cual sería un excelente medio de cultivo para las bacterias. En cuanto al contenido de sal, la sal puede inhibir parcialmente lo que es el crecimiento de la salmonela, como ya lo miramos, la cual tolera pues concentraciones moderadas de sal. También en la leche podemos encontrar la microbiota competitiva, las cuales podrían inhibir en cierto grado el crecimiento de salmonela. Siguiente. Bueno, en cuanto a las etapas de producción del queso, que podrían favorecer el crecimiento de salmonela, en cuanto al ordeño, podemos decir que cuando hay contaminación por heces del animal, hay también malas prácticas de higiene y el equipo está sucio. En cuanto al almacenamiento de la leche, podríamos encontrar temperaturas inadecuadas que podrían favorecer lo que es la multiplicación bacteriana y también cuando hay un tiempo prolongado sin refrigeración. En cuanto a la elaboración del queso, en el desuerado y el moldeado hay una alta humedad y entonces los quesos frescos podrían tener alto contenido de humedad y un pH menos ácido, lo cual proporcionaría un entorno para el crecimiento y la supervivencia de la salmonela. En cuanto al salado, cuando hay un salado inadecuado o un salado desigual, lo cual permitiría que la salmonela sobreviva, y ya que, pues como ya lo miramos anteriormente, tolera concentraciones de sal moderadas. En cuanto al almacenamiento, aunque la salmonela no crece bien en temperaturas bajas, podría sobrevivir algunas semanas o algunos meses en quesos frescos refrigerados, especialmente cuando la maduración no ha sido suficiente
o no ha sido lo suficientemente intensa para acidificar el producto y que esta bacteria no crezca. Siguiente. Listo. Mm, las características del crecimiento dan para que en los productos lácteos sean más susceptibles a la contaminación microbiológica debido pues a lo que mi compañera venía hablando, su composición nutricional, el pH y el contenido de humedad que hace que el queso sea un ambiente idóneo para el crecimiento de esta bacteria. Los quesos que son producidos con leche cruda o no pasteurizada van a contener mayores cantidades de compuestos volátiles, como son ácidos carboxílicos, alcoholes y ésteres, y esto va a generar que tenga un resultado de una actividad microbiológica más activa que uno que está producida con queso de leche pasteurizada. Los quesos van a contener pues nutrientes básicos como proteínas, grasas, lactosa, vitaminas y minerales que son necesarias para el desarrollo del crecimiento de salmonela. Salmonela puede sobrevivir a largos periodos en quesos frescos de humedad alta, como lo venía hablando mi compañera, preferiblemente de temperaturas cálidas de 35 a 37 grados centígrados y incluso puede sobrevivir hasta temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados. En ambientes de congelación simplemente pues va a inactivar su crecimiento, pero pues la bacteria puede reactivarse. Es importante destacar que la salmonela va a catabolizar lo que es la glucosa, el manitol, la maltosa y el sorbitol y va a producir ácido y gas. em, pues es característica de esta bacteria que son no fermentadores de lactosa y van a crecer de la enzima triptofanasa. En cuanto a la inactivación del microorganismo, tenemos de tener en cuenta que para inactivar esta bacteria hay que tener un tratamiento térmico, por lo menos al menos del 74, tener una temperatura al menos de 74 grados centígrados o 165 grados Fahrenheit. Em, También habla de tener una maduración prolongada en leche cruda, pues durante un tiempo prolongado, generalmente pues más de 60 días, por eso mi compañera hablaba de quesos maduros, aunque hay algunos estudios que dicen que hasta 3 meses o más pueden asegurar como la eliminación del patógeno. Si de pronto hay una acidificación, un pH bajo, también va a ser una fermentación rápida y efectiva y va a reducir el pH del queso por debajo de 4,6 y esto puede inhibir en algunas ocasiones o provocar la muerte de la bacteria. Si se genera de pronto un control de la temperatura en el almacenamiento, eh, esto quiere decir que almacenamos el queso a temperaturas inferiores a 5 grados centígrados, puede prevenir o va a prevenir el crecimiento de la bacteria. Y si se tiene una adecuada higiene en la producción, entonces si tenemos unas buenas prácticas de manufactura en cuanto al ordeño y a la creación del queso, puede que inactivemos el microorganismo. En cuanto a la producción de toxinas, principalmente de salmonela, tenemos que la presencia de estas en quesos sin pasteurizar es un riesgo sanitario pues muy importante. Entonces tenemos principalmente 4 toxinas, las cuales son enterotoxina STN, toxina tifoidea, enterotoxina LPS y citotoxinas. Salmonella va a generar enterotoxinas STN, la cual va a desarrollar diarrea acuosa durante la infección. Si por el contrario es una salmonela de tipo Stiffy, principalmente de tipo AB, esta va a dañar el ADN de la célula del huésped y va a suprimir el sistema inmunológico, facilitando la fiebre tifoidea.
En cuanto a las endotoxinas LPS, ellas se van a liberar cuando la bacteria muere y son responsables de la fiebre y de la respuesta inflamatoria del sistema. En cuanto a citotoxinas, van a dañar directamente la estructura de las células intestinales y esto va a provocar pues una inflamación severa y en ocasiones heces con sangre. Eh, bueno, sobre los efectos en la salud que tiene la salmonela, vamos a encontrar en primer lugar el ciclo de la enfermedad o la cadena epidemiológica como reservorio humanos y animales. Eh, en cuanto a la puerta de salida de esta bacteria, pues son las excreciones, especialmente las heces y la orina. Y el modo de transmisión, pues se considera orofecal y en su mayor parte pues, es de origen orofecal, la gran cantidad de estadísticas. Sin embargo, la ingesta de alimentos contaminados representa más o menos la mitad de los casos que se atienden en clínica, considerándose entonces que la puerta de entrada es la vía digestiva. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la química o al cuadro clínico que provoca la salmonela, en patología que se le conoce como salmonelosis, eh, básicamente está dividida en cuatro síndromes, por decirlo de alguna manera. Entonces está el síndrome gastroentérico, que generalmente inicia 48 horas después de la ingesta o de la contaminación con la salmonela, eh, que es la mayoría de veces provocado por Salmonella typhimurium o Salmonella enteritis. Son las más frecuentes en nuestro país especialmente. Son casos que se resuelven solos, más o menos entre 4 a 8 días después de la contaminación, de la aparición de los síntomas. Eh, ¿Qué se va a encontrar? Un paciente con dolor abdominal de moderado a severo, va a tener vómito, diarrea, que generalmente está acompañada de sangre o de moco, o de ambas, tenesmo rectal, cuadros febriles, cefaleas, algunas mialgias, pero pues que se resuelve entre 4 a 8 días. Eh, Población de pronto de preocupación o de más cuidado en la clínica y que requiera un tipo de tratamiento más fuerte, eh, los pacientes que tengan enfermedades concomitantes, por ejemplo, los que tengan enfermedades autoinmunes o inmunodepresoras, pues obviamente van a necesitar un manejo clínico un poco más agresivo. Con estas enfermedades concomitantes, generalmente la gastroenteritis se vuelve severa y la bacteremia que viene después pues va a persistir unos días más. Entonces, allí con esos pacientes generalmente hay que instaurar terapia antibiótica. En cuanto a la bacteremia, la fase bacterémica, eh, en promedio más o menos entre 4 a 5 semanas después de la remisión de los síntomas, se encuentra bacteremia eh, y el estado de portador, especialmente en las heces. Hay registros de casos donde este estado de portador se ha mantenido más o menos 6 meses. Son casos muy raros, pero puede pasar. Entonces, lo que recomiendan en clínica es que post tratamiento, post remisión de síntomas, hagamos al menos un coprológico y un examen de sangre para determinar que ese paciente ya no esté causándonos por ahí problemas como portador. Eh, el tema con esta bacteremia sostenida es que en los vasos grandes, eh, pues puede provocarle aneurismas que son de preocupación altísima en clínica. Otro síndrome que puede desarrollarse con salmonela, pues está la fiebre entérica, que generalmente se desarrolla con la salmonela typhi, eh, que es más o menos rara en este momento, y también está la fiebre paratifoidea, que la desarrollan con salmonela paratitis, la A y la C, que ya las habían explicado hace un momento.
Sintomatología muy similar en cuanto a los síntomas generales. Y para esta entérica, pues vamos a encontrar ya postración, vamos a encontrar dolor abdominal mucho más difuso. Aquí ya no hay tanto tenesmo rectal, sino más bien estreñimiento, diarrea. Son cuadros que se van turnando, son síntomas que se van como turnando. Y aquí el periodo de incubación lo tenemos en promedio en 10 días. Es un periodo un poquito más cortico. Y tenemos otro síndrome que viene con infecciones localizadas. Estas infecciones localizadas son culpables de la osteomielitis por salmonela, por ejemplo, endocarditis por salmonela y meningitis por salmonela, que pues generalmente son mortales. Siguiente, por favor. Listo. Que en cuanto al tratamiento a la clínica en salmonela, pues tenemos que, como su resolución generalmente es tan corta, en 4 o 5 días ya se recupera el paciente, hay un subregistro importante. No todos los pacientes que tienen síntomas de salmonela van a llegar a la clínica. Y tenemos pues como dos formas de abordaje clínico para esta enfermedad, para esta bacteria. Tenemos entonces tratamiento de soporte sintomático, entonces hidratación, hay que tener en cuenta que la diarrea sí o sí va a durar entre 7 a 8 días ya por irritación de la mucosa gastroentérica. Así se instaura un tratamiento antidiarreico, la diarrea va a ser un poco persistente. Entonces, pues no es aconsejado en la terapia antibiótica porque es una situación que se resuelve prácticamente sola, remite sola. ¿Cuándo vamos a meter antibioterapia? Cuando el paciente está inmunosuprimido, cuando tiene enfermedades concomitantes, cuando definitivamente la gastroenteritis es persistente, no mejora con las horas y pues el paciente ya se nos está deshidratando, ya se nos está descompensando, ya está entrando en shock. Entonces allí vamos a actuar con antibioterapia. ¿Cuáles son los antibioterápicos que están recomendados? Entonces están las quinolonas y las fluoroquinolonas, más o menos por 10 días en terapia intravenosa. También se puede vía oral, lo indicado es intravenosa, si lo tengo hospitalizado. ¿Con cuáles medicaciones? Por ejemplo, ciprofloxacina en 500 miligramos, 2 veces al día por vía oral o por vía intravenosa por 10 días, es el tratamiento de elección. Sin embargo, también me puedo apoyar en sulfametoxazol trimethoprim a dosis de 5 miligramos por kilo por día, cada 6 horas, un poco más intensiva la terapia, por 10 días. Y tengo también las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, que va a dosis de 2 gramos por día, vía intravenosa, por 10 a 14 días. Estas cefalosporinas de tercera generación son tratamiento de elección especialmente para la tifoidea. Y está el cloranfenicol, que en su momento era la única terapia que teníamos. Ya hay cepas de salmonela muy resistentes al cloranfenicol, ya no es un tratamiento de elección, pero sin embargo, en un caso de no tener los otros, pues se puede utilizar. El tema es que causa toxicidad hematológica, entonces ya no se utiliza mucho por depresión medular. ¿Sí? Bueno, ya en relación con los brotes más recientes asociados a salmonela, internacionales y nacionales, pues vamos a hablar acerca del brote más documentado en los 6 años más recientes, el cual fue en Italia en el año 2020. Esta fue relacionada con la salmonela, una salmonela enteritis en queso de leche cruda. Fue un brote de salmonela entérica, cerovar enteritis, y esta fue asociado a un queso tipo pecorino elaborado con leche cruda de oveja. Según el artículo, fueron 85 personas las afectadas. Finalmente ninguna falleció. Y
esta se hizo estudio y se detectó la bacteria en heces de animales, en tanques de leche cruda, ambientes de producción y el producto final. Fue un estudio que se elaboró durante varios días en Italia y finalmente pues el lugar donde se estaba desarrollando esto no tenía, digamos, los permisos y finalmente fue cerrado. Asimismo, en Estados Unidos, uno de los casos más relevantes ocurrió en California, donde se detectó contaminación de salmonela en queso cheddar elaborado con leche cruda, el cual se asoció a múltiples casos humanos y se asoció con fallas en los controles sanitarios durante la producción. Este fue relacionado con queso cheddar crudo madurado de 60 días. Y fue relacionado también con el Salmonella typhimurium. Otro también relacionado con la Salmonella typhimurium fue en otra parte de Estados Unidos. Ese fue en 2024 y se asoció a 171 casos positivos en humanos, 22 personas hospitalizadas y pues afortunadamente no hubo muertos. En estos decía el artículo que sobre todo fueron niños. Por otro lado, en Chile en 2024 existió un brote de salmonela por queso de cabra de elaboración clandestina, igualmente un lugar donde no tenía permisos. Fue un queso de cabra artesanal sin control sanitario. Se registraron 66 casos positivos y dentro de ellos 7 hospitalizados. Por otro lado, tenemos España en el año 2024, se detectó Salmonella enteritidis en quesos de pasta blanda de oveja cruda. El lugar se llamaba Casa Mateo y más de Heroles. Esto es curioso porque es un lugar que tenía muchos años consolidado. En este momento, pues no hubo un caso reportado, solo el retiro como tal de producto. Según lo que decía el artículo, fue que estos dos lugares empezaron a implementar este nuevo producto y pues de pronto fue un error a la hora de la elaboración o un mal manejo de las materias primas, lo que causó pues la aparición de la salmonela. Siguiente, por favor. Y ya como brotes o alertas sanitarias nacionales, pues es de mencionar que en Colombia no se han reportado brotes recientes de salmonela relacionado específicamente con quesos crudos o leche, pero estudios locales documentan contaminación frecuente, sobre todo en el área del Caquetá, a partir de muestras de queso fresco artesanal, pues que contenía salmonela. Este, mm, Esto se puede llegar a interpretar como un posible subregistro, ya que son factores como la producción artesanal, la informalidad del producto, la limitada trazabilidad, pues todo eso dificulta identificación precisa de estos eventos. O personas que también se automedican o no tienen como relación, de pronto si empiezan a presentar estos síntomas, no tienen relación con de pronto compré un queso de forma informal la vez pasada en una carretera o este tipo de situaciones. Entonces, pues mencionaban que el queso fresco artesanal de tipo campesino es considerado de alto riesgo sanitario y pues es importante saber que en el país la vigilancia realizada por el Instituto Nacional de Salud es regulada por el INVIMA y pues como ya había mencionado, estos son casos de pronto subnotificados por la producción informal, las fallas en la trazabilidad y el diagnóstico limitado. Siguiente. Bueno, ya en cuanto al Risk Ranger, decidimos, en las 11 preguntas, decidimos elegir las siguientes respuestas. Entonces, en la primera, en cuanto a la gravedad del peligro, elegimos moderado, requiere intervención médica en la mayoría de casos, debido a que en los diferentes estudios se evidencia que la población afectada por el consumo de los alimentos contaminados asisten a centros médicos, pues debido a la gravedad gastroentérica de estos signos y pues a lo que estos también conllevan. Además, se reporta en un estudio realizado en África
que centra la gravedad de la presentación en lo que en la enfermedad, en la fiebre entérica. Entonces presenta pues una gravedad de enfermedad bastante alta y grave, por eso decidimos elegir esta de moderada. Otros estudios también revelan que la mayoría de la población afectada pues son niños, adultos mayores, personas inmunocomprometidas y con enfermedades subyacentes. Por tal motivo pues se refleja a su vez pues la elección de la segunda pregunta en las de muchos neonatos, infantes, personas inmunocomprometidas, enfermedades subyacentes y demás. Pues como población susceptible. Ya en cuanto a la tercera pregunta de la frecuencia de consumo, decidimos elegir consumo semanalmente debido a que se obtienen datos de que el consumo per cápita del queso crudo, pues en general del queso fue de 1.5 kilos, dejándonos ver que cada persona consume 4 gramos diarios, lo cual puede sugerir que pues al no haber un consumo diario generalizado, tampoco es un consumo pues ocasional. Cuarta pregunta, pues para la proporción de la población consumidora se divide en parte pues que el queso es de bastante consumo en el país. Sin embargo, pues se realizaron unas encuestas por parte del DANE realizadas en varios hogares. Las realizaron en 18.952 hogares, para ser más precisos, con un total de 53.368 personas. Entonces, pues se evidenció que los lácteos, los quesos y los derivados pues de los lácteos se consumen en 18.275 de la totalidad de los hogares encuestados. Entonces, pues ya aproximando podemos mirar que el 96.4% de los hogares incluyen estos alimentos en su canasta familiar y pues por tal motivo aludimos a la respuesta de la mayoría en un 75%, haciendo pues un supuesto de los datos que son limitadamente brindados. Ya, siguiente. Listo. En cuanto a la quinta pregunta, pues el tamaño de la población consumidora se decide elegir pues en totalidad a nivel Colombia, en donde pues datos consolidados del DANE nos indican que la población fue de 53.057.212 colombianos para el año 2025. Para la sexta pregunta, en cuanto a la probabilidad de contaminación del producto crudo por porción, decidimos elegir infrecuente en un punto por ciento. En los brotes presentados, pues se ha realizado en los brotes que se han realizado, los estudios de campo muestran que para la recolección de los productos asociados con la presentación de estos se evidencia que pues algunas de las porciones evaluadas del producto comercializado no se encuentran contaminadas. Entonces, pues muestra más o menos una proporción del 1 al 4% de la contaminación de todos los productos mostrados. Ya en cuanto a la pregunta 7 del efecto del procesamiento, decidimos elegir que el proceso no tiene efectos sobre los peligros, pues debido a que al no existir una pasteurización, un tratamiento térmico estándar del producto, pues el proceso carece de un paso diseñado para destruir los microorganismos sensibles al calor. En cuanto a la octava pregunta, ¿existe la posibilidad de recontaminación después del procesamiento? Elegimos sí, otro valor máximo valor, debido pues a que las características físico-químicas del queso lo hacen un sustrato conveniente para el crecimiento de los organismos de origen alimentario y pues el queso requiere una manipulación directa después de la formación de la cuajada, ya sea salado o moldeado, para que pues se dé una recontaminación potencial. Siguiente. Ya para la novena pregunta, de qué tan efectivo es el sistema de control post-procesamiento, decidimos elegir el controlado. En su mayoría hay sistemas confiables implementados. Decidimos elegirlo pues porque en la mayoría si se mantienen, pues a pesar de que no hay un procesamiento como tal del queso crudo ni de la leche, pues si se tienen buenas condiciones para los animales dentro de las lecherías, si se mantienen las cadenas de frío del producto después de elaborado, las buenas condiciones higiénicas en toda la cadena,
una manipulación adecuada de productos, pues también las buenas prácticas de manufactura, pues de cierta manera sí se controla la presentación de alteraciones que permiten pues la proliferación del agente bacteriano y pues a disminuir la presentación de enfermedades transmitidas por alimentos. Ya en cuanto a la 10ª pregunta, ¿en qué aumento del nivel de contaminación posterior al procesamiento causaría infección o intoxicación al consumidor promedio? Decidimos elegir moderado, 100 veces aumento, debido a que se describe en la literatura que para la población en general las dosis de 10 elevado a la 5 y de 10 exponencial 7 unidades formadoras de colonia, pues son las dosis infectivas y la literatura dice que un aumento de hasta 100 veces puede ser suficiente pues para la presentación o causar infección en el consumidor promedio. Ya en cuanto a la pregunta 11 de efecto de la preparación antes de comer, pues la preparación no tiene efecto en los peligros debido pues, a que el consumidor no prepara nada más allá con el queso crudo. Bueno, ya si podemos ver en la tablita que queda aquí estimados del riesgo, los resultados del Risk Ranger nos dan un puntaje de 63. Finalmente, pues según los resultados de este, podemos indicar que pues nos encontramos frente a un riesgo moderado de la inocuidad alimentaria de los quesos producidos a partir de la leche cruda, dándonos pues también a entender que hay una probabilidad importante de enfermedad presentada en la población y pues por tanto las medidas de control para este tipo de alimentos no son suficientes debido al riesgo que aún presenta. Por tanto, pues también es importante evaluar la calidad de la materia prima para la producción del queso y el mantenimiento de las cadenas de frío, las desinfecciones, las limpiezas y pues todo esto dentro de la cadena de producción, también mantener el buen manejo del almacenamiento, del transporte y la manipulación del producto una vez terminado y comercializado. Siguiente, pues esto es como una demostración del capture de pantalla de el Excel que se llenó para poder llegar al resultado. Siguiente. Bueno, ya en cuanto a las conclusiones, pues tenemos que salmonela puede causar septicemia y muerte en poblaciones vulnerables, niños, ancianos y embarazadas, por lo tanto la libertad de elegir productos tradicionales debe estar estrictamente limitada por sistemas de trazabilidad y advertencias sanitarias claras, aceptando que ante la prevalencia de cepas cada vez más resistentes, la pasteurización sigue siendo la única medida de salud pública que garantiza el derecho fundamental a la vida frente al placer gastronómico. Como segunda conclusión, tenemos que la salmonela en quesos de leche no pasteurizada representa un peligro importante, especialmente en productos frescos. Su crecimiento depende de factores como el pH, la humedad, la temperatura y condiciones de higiene durante la producción. Por ello, es fundamental aplicar buenas prácticas sanitarias y utilizar la leche pasteurizada para prevenir la contaminación y prevenir la salud del consumidor. Como tercera conclusión, tenemos que la salmonela en queso de leche no pasteurizada pues es un problema histórico y persistente en la salud pública. La evidencia científica muestra que estos productos continúan siendo un vehículo importante de transmisión de enfermedades, especialmente en contextos de producción artesanal y consumo creciente de alimentos no procesados. Como cuarta conclusión, tenemos que el resultado del Risk Ranger nos deja ver que el queso de leche cruda es un vehículo relevante para salmonela y que sin las medidas de control adecuadas el riesgo no es aceptable si lo vemos desde el punto de vista de la inocuidad de los alimentos. Siguiente. Y ya en cuanto a las discusiones, tenemos que la presencia de salmonela en quesos no pasteurizados es un conflicto entre seguridad y tradición, puesto que la leche es un vehículo crítico para patógenos fecales que la pasteurización eliminaría. Por otro lado, los defensores del queso artesanal sostienen que el proceso térmico destruye la flora nativa que da sabor y que actúa como barrera natural contra infecciones, aunque la maduración prolongada, más de 60 días, reduce el riesgo. La alta resistencia al estrés de la salmonela impide garantizar una seguridad total. Como segunda discusión, tenemos que la presencia de salmonela en quesos elaborados con leche no pasteurizada evidencia la estrecha relación entre las condiciones del alimento y las prácticas aplicadas durante su producción, aunque este microorganismo puede verse
Afectado por factores como la acidez, la sal y la actividad de agua, su capacidad de adaptación le permite sobrevivir incluso multiplicarse en quesos frescos donde el pH es menos ácido y la humedad es más elevada. Siguiente. Ya como última conclusión, el nivel de riesgo asociado a la salmonela en quesos varía significativamente el tipo de sistema, dependiendo del sistema productivo. En la producción industrial, la implementación de sistemas estandarizados como el análisis de peligros y puntos críticos de control permite una gestión más efectiva de los riesgos microbiológicos, en contraste con la producción artesanal, especialmente aquella basada en leche cruda. Presenta mayores desafíos en términos de control sanitario. Siguiente. Bueno, estas ya son las bibliografías a las cuales acudimos para hacer la siguiente presentación. Siguiente. Gracias.